Amigos y amigas, la realidad es una sola y funciona independientemente a nuestra subjetividad. Podemos taparnos los ojos, pero no por eso el monstruo va a dejar de estar ahí. Yamandu Orsi fue electo el día de ayer, 24 de noviembre de 2024, como el nuevo presidente de la República Oriental del Uruguay. Y quiero hacer este video no solo para dar la noticia, que evidentemente todo el mundo se habrá enterado a esta altura, en Uruguay por lo menos, sino para hacer un poco de crítica en ambas partes, para ver qué hizo mal la coalición y qué es lo que se espera que haga mal el Frente Amplio en este nuevo periodo que comenzará el 1 de marzo del 2025. Para empezar tenemos los números. Los números son realmente impresionantes porque muchos politólogos hablaban de una diferencia muy pequeña, de menos de 20.000 votos. Sin embargo, la diferencia estuvo en casi 100.000 votos. Es decir, que hubo una gran diferencia. 1.101.296 votos para la fórmula coalicionista y 1.196.798 votos para la fórmula del Frente Amplio, con lo cual la diferencia es de unos 95.000 votos aproximadamente, con lo cual es una gran diferencia que mucha gente pues no la vio venir. Así que vamos a hablar un poco de esto nuevo que se viene, pero no sin antes hablar de lo que tenemos actualmente, la derrota de la coalición multicolor. Una derrota que además fue bastante tajante. La coalición multicolor yo creo que ha quedado hasta cierto punto humillada con este resultado. Es decir, hubo una diferencia muy grande, más grande que en la elección pasada, en donde ganó la calle Pou. ¿Qué tenemos? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Quién es el culpable de este fracaso coalicionista y de este resurgimiento de la coalición frente amplista? Pues yo identifico principalmente dos problemas. El primero es la tibieza implícita y patológica del candidato Álvaro Delgado y su compañera de fórmula, una ex comunista, una ex sindicalista, Valeria Ripoll. Evidentemente Ripoll, en mi opinión, a mi juicio, no cayó tan bien como se esperaba que iba a caer. A mi juicio hubiera sido mejor elegir a Rafo y dejarse de joder, ¿no? A no mucha gente le gustó el experimento Ripoll, definitivamente. Pero hablemos un poco de Álvaro Delgado, porque mucha gente está diciendo en redes que justamente la culpa o parte de la culpa la tiene Álvaro Delgado con esa tibieza, ¿no? Con esa tibieza inherente a su campaña, con ese centrismo, con eso de intentar rescatar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Evidentemente Álvaro Delgado es un candidato, o fue un candidato, pues bastante tibio. Y por eso yo creo que no se ganó la credibilidad suficiente, ni tuvo el suficiente apoyo fiel y sincero, que es el apoyo que tiene que tener un candidato. En esto Orsi lo hizo un poco mejor. Es decir, el militante de Orsi está más convencido que el militante de Delgado de que su candidato es el que va a sacar adelante este país. Por más que eso suene como un oxímoron, ¿no? Porque que un político saque adelante un país cuando lo mejor que le puede pasar a un país es no tener políticos en absoluto. Como hemos hablado en este canal, si es la primera vez que estás acá, yo soy anarcocapitalista, por lo cual antes de etiquetarme con una vinculación con estos partidos, como el Frente Amplio, la coalición republicana, que sepas que, en mi opinión, y para hacer un pequeño paréntesis y hablar un poco de mí antes de seguir con este video, en mi opinión, todo este juego de la política no es más que una terrible estafa. Pero bueno, tenemos aquí una gran diferencia. Ahora bien, la tibieza de Delgado es algo que le jugó muy en contra. Pero ¿qué es lo que más le jugó en contra a la coalición multicolor? Pues los escándalos que hubo que soportar durante estos últimos 5 años. Yo no digo que el país se haya arruinado, eso lo dirás vos. Yo no digo que la economía se haya arruinado, yo no digo que la seguridad se haya arruinado. Yo digo que estos escándalos definitivamente te sacan votos para las próximas elecciones presidenciales. Y en este caso tenemos un escándalo tras otro. Tenemos el escándalo de Penades, el escándalo de Marcet, el escándalo de Heber, el escándalo de Marcet. Tenemos el escándalo de Astesiano, que es uno de los más importantes. Es decir, que tenemos aquí
casos de corrupción que, a mi juicio, son inadmisibles. Es decir, son casos de corrupción que revuelcan mucho el avispero y dan lugar a una puerta abierta para la manija de la izquierda, para justamente infiltrarse en ese votante que ahora se siente traicionado por su partido tras estos escándalos. Tenemos escándalos como la prometida o el prometido no aumento de impuestos, que justamente eso lo decía la Calle Pou en la campaña de 2019, no iban a subir los impuestos y subieron los impuestos. Tenemos además el aumento en la edad jubilatoria de 60 a 65 años de edad. Un golpe tajante para la clase trabajadora de a pie. No el que trabaja como gerente en una FAP con el aire acondicionado. No el economista que está todo el tiempo haciendo planillas de Excel. No el abogado. Estamos hablando aquí de trabajadores que a menudo tienen trabajos que no son sostenibles con una edad semejante, como puede ser chofer de camión, chofer de ómnibus, guardia de seguridad. Este tipo de trabajos que evidentemente no es propio para una persona de 65 años por el desgaste físico que conllevan. Y además se aumenta la edad jubilatoria. Pero es que esto se percibe a nivel popular como un robo. Porque la gente no cree que al Estado le falte plata. Esto es lo que los políticos tienen que entender. Esto podrá ser cierto o falso. Eso no lo vamos a discutir aquí, porque además no quiero extenderme demasiado con este video. Pero no es que al Estado le falte plata, o a los ojos del populacho, no es que al Estado le falte plata. Es que el Estado le roba la plata a la clase trabajadora. Esa es la percepción que tiene el votante frente amplista. Y por supuesto también el votante coalicionista con respecto al Frente Amplio. Con lo cual, cuando se aumenta la edad de 60 a 65 años para jubilarse, y se dice que el sistema si no es insostenible, el que te escucha eso y no te sigue sin pensar, sin razonar, como todos estos militantes de papel que son los que hunden en parte esta república, que son militantes que no se hacen cargo intelectualmente de aquello que están militando, fuera de esos militantes nadie te lo cree. Que vos digas, hay que aumentar la edad jubilatoria porque el país implosiona. Cuando los políticos se dan todo tipo de lujos, todo tipo de gastos exóticos, cuando el sueldo de un senador ronda los 400.000 pesos, cuando el sueldo de un presidente ronda los 800.000 pesos, el sueldo de un gerente de AFAP también 800.000 pesos, el sueldo de un diputado en el torno de los 400.000 también, muy parecido al del senador. Entonces, nadie cree a nivel popular la mentira de que no hay plata y por eso hay que aumentar la edad jubilatoria. Curiosamente, siempre que falta plata, el que la tiene que dar es el trabajador, pero el trabajador de los más bajos estratos, aquel que cobra muchas veces un sueldo mínimo que no le alcanza para vivir. Ese es el que tiene que hacer cargo, ese es el que tiene que afrontar con su bolsillo estos excesos de los políticos. Porque además nunca tocan los grandes capitales. Siempre van contra el trabajador, siempre la culpa la tiene el trabajador, siempre el trabajador de a pie. Cuando vino UPM y le dieron 8.000 millones de dólares a Walros en la mano los Frente Amplistas, ahí no había problema para dar 8.000 millones de dólares a Walros. Pero no se le puede dar una cifra ni siquiera semejante a un jubilado que hoy en día está cobrando 15, 16.000 pesos y no se le quiso aumentar con el plebiscito de las AFAP la jubilación 4.000 pesos para que por lo menos pueda llegar a fin de mes con el estómago lleno. Ese es el tipo de política que se hace. Y por eso esta es una gran parte de la responsabilidad del fracaso de la coalición en esta reelección, o mejor dicho, en este balotaje. Lo tiene este tipo de políticas de atacar al trabajador, haciendo eco de una supuesta crisis económica inminente si es que no se hace de esta manera. Esto es esencial. Se aumenta la edad jubilatoria 5 años más y a excepción del fanático, eso no te lo compra nadie. Porque al Estado uruguayo no le falta plata. Lo que falta es usarla bien. Porque si nos ponen un ministerio nuevo, porque si ahora se está hablando con el Frente Amplio del Ministerio de la Mujer, porque si se habla de leyes de género, porque si se habla de perseguir políticamente, como lo dice el programa del Frente Amplio, a los que den perspectivas raras de la dictadura, si se habla de todo este gasto para feminismo,
para la cultura, tanto que se habla, un país que invierte en su cultura. O sea que en realidad no es que falte plata, es que se está usando mal, y se usa mal tanto con la coalición republicana como con el Frente Amplio que ahora se viene el 1 de marzo de 2025. No saben utilizar el dinero que recauda el Estado, porque en un país donde la mitad de la plata al trabajador se la roba el Estado, porque el impuesto es un robo, y esto es bueno que se diga, porque mucha gente no lo considera, lo da por hecho, pero el impuesto es un robo. Cuando vos le robás a todos los trabajadores de la República Oriental del Uruguay la mitad de lo que ganan, vos después no podés venir a decir que hay que aumentar la edad jubilatoria porque colapsa el sistema. Porque eso no te lo cree ni Dios. Porque si te colapsa el sistema, sacás todas estas pavadas de la ley de género, del feminismo, de la cultura, de la diversidad, sacás todo este despilfarro en arruinar una cultura uruguaya, en promover un multiculturalismo en pos de una nueva izquierda que viene para arrasar como está haciendo en Europa. Entonces después vos agarrás y decís que no hay plata, cuando estás despifarrando la plata en cualquier bobada. Así que eso no se lo cree nadie, ni a la coalición ni al Frente Amplio. Que por cierto, al Frente Amplio vamos a estarlo también siguiendo de cerca, a ver las cagadas que se manda, porque ya le aviso desde antes, y ustedes saben que yo no soy coalicionista, que las cagadas que se vienen con Yamandú van a ser de película. Van a ser para alquilar balcones las cagadas que se va a mandar Yamandú. Así que, volviendo al tema, esta es una de las causas del fracaso de la coalición. Tratar al trabajador de idiota. Tratar al trabajador de mongoloide. Con el perdón de la expresión, porque sé la connotación que tiene la palabra mongólico. Tratar al trabajador como si fuera un auténtico imbécil. Haciéndolo cargar un déficit, una supuesta falta de dinero, cuando el trabajador mira las pelotudeces que hace la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, las pelotudeces que se financian, los shows de los artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual esto no te lo compra nadie. Y alguien lo tiene que decir. Alguien lo tiene que decir. No solo aumentaron la edad jubilatoria, sino que además nos volvieron esclavos de la SAFAP. Cuando se hace a finales de 2023, creo que en noviembre o diciembre, si no me equivoco, obligatorio afiliarse a una AFAP para todos los trabajadores del Uruguay. Entonces esto, bueno, creo que la ley da una cierta flexibilidad, la cual ahora no recuerdo, pero en definitiva se hace obligatoria la AFAP. Creo que si cobras un cierto sueldo funciona de otra manera, no recuerdo ahora cómo es. Pero se esclaviza al pueblo obligándolo a enviar la mitad de su aporte, que es el 15%, un 7,5% va para el BPS, el Banco de Previsión Social del Estado, al que se le puede hacer rendir cuentas porque es estatal. A pesar de que lo estatal no siempre es lo más eficiente. Pero ese otro 7,5% se va a Wall Street, se va a Nueva York. Entonces al final quedamos no solo en aumentar la edad jubilatoria, sino que además la mitad de los aportes se fuman. Como ya se ha hablado al respecto de las AFAP, que ni generan ganancia, ni generan solvencia, ni generan un carajo de nada, son una estafa. Porque si el BPS me paga 18.000 pesos de jubilación y la AFAP me paga 6.000, me están robando. Está clarísimo. Bueno, no hablemos más del tema porque ya se ha hablado bastante de eso y no es el tema principal, porque además no creo que estemos en situación de pelearnos de esta manera. Es decir, el problema con las AFAP es que son obligatorias. Si fueran voluntarias, yo no tengo problema. Si te gusta que te roben la plata, andá y hacétela robar, como si querés prenderla a fuego en la estufa. Pero el tema es cuando se obliga al trabajador a mandar su dinero a un fondo privado que muchas veces no se sabe dónde va a parar esa plata. Pero bueno, el tema de la AFAP no vamos a hablar. ¿Por qué no quiero hablar del tema de la AFAP? Porque no quiero seguir con esta discordia que tenemos entre nosotros, que justamente provoca que la izquierda agarre fuerza y se juntan y ganan las elecciones mientras nosotros nos peleamos como unos boludos. Sí, soy liberal y voté el plebiscito. ¿Cuál es el problema? Acá el problema es cuando vos tenés adelante un tipo que es liberal, que defiende tus valores,
que defiende la propiedad privada, que critica la presencia del Estado absoluta, porque además anarcocapitalista, o sea, no me cabe ninguna con el Estado. Y agarrás y decís, este muchacho defiende mis valores en videos de YouTube dando la cara y la voz. Y todo el mundo sabe dónde ubicarlo. Pero, vota el plebiscito de la AFAP. No, entonces es mi enemigo. No, porque así no vamos a llegar a ningún lado. Pero bueno, volvemos con el tema. Este escándalo de las jubilaciones le jugó muy en contra al gobierno. El escándalo de Marcet, el escándalo del pescado ese importado que había traído de Dubái el presidente, el escándalo ahora recientemente de la moto Harley del presidente. Al pueblo no le gusta que los políticos se den lujos. De hecho, este es un gran pilar del Frente Amplio. El Frente Amplio en gran medida gana porque los políticos del Frente Amplio, por más que roban a dos manos, no andan mostrando lujo. El Pepe vive en la chacrita. Orsi dijo que no se iba a ir a la residencia. Ellos están podridos en plata. Se cagan en el trabajador, se roban todo, tienen los hijos estudiando en Estados Unidos, son ricos, viven como ricos, comen comida de rico, pero ante las cámaras ellos son pobres. Por eso es que la gente los vota. Y esto no lo aprende la coalición multicolor. No lo aprende. Vos como político no estás para andar en una Harley. Vos como político estás para dirigir el país, para tratar de que no se vaya todo al carajo, aunque sería mejor que no estuvieras, pero bueno, tenés que estar porque el paradigma actual es así. ¿Qué vamos a hacer? Son las condiciones materiales en las que vivimos. Pero a la gente no le gusta que los políticos anden con lujo. Eso es importantísimo. Pero bueno, en mi opinión, la coalición se mandó muchas cagadas que le jugaron en contra. Se podrá hablar de que la economía se mantuvo estable, se podrá hablar de que la gestión de la pandemia fue bastante buena, se podrá hablar de que la seguridad, los crímenes bajaron, pero sencillamente muchos escándalos cometió la coalición multicolor. Y eso la terminó de sepultar, por lo menos para estas elecciones. Veremos si resurge en el 2029, ¿no? 2029 y asumiría en 2030. Por otro lado, asume un político que dijo que Alberto Fernández era un clase A de la política. Ahora vamos a hacer la crítica para el otro lado. Ya hicimos autocrítica, ya asumimos que le dimos paso a la izquierda para gobernar, porque en mi opinión era más importante que pierda el frente a que ganen los blancos. O sea, era preferible que gane Mieres, Ojeda, Salle, cualquiera antes que gane el frente. Era preferible que gane la Unidad Popular. O sea, era preferible que gane una tostadora antes que Orsi. Con lo cual, acá lo importante no era que ganen los blancos, sino que no ganara el frente, pero ganó el frente. Así que ahora vamos a criticar lo que tenemos, evidentemente asumiendo que vamos a tener mucho para criticar con todas las cagadas que se va a mandar este nuevo presidente. Que no van a ser pocas. No van a ser pocos los escándalos que se va a mandar el Frente Amplio. Guarden el video. Guárdenlo tranquilo. Este Frente Amplio se va a ir del gobierno con las manos muy sucias en el 2029. Pero vamos a hablar un poco de Orsi. Un candidato que dijo que Alberto Fernández era un clase A de la política. Un candidato que nunca pudo admitir públicamente de forma tajante y clara que Cuba y Venezuela son dictaduras. Un candidato que en su programa de gobierno habla del imperialismo yanqui y que el imperialismo yanqui pone en riesgo los países de Latinoamérica. Un candidato que propone, como ya criticamos en el video que hicimos criticando el programa de gobierno del Frente Amplio, un candidato que propone más feminismo, más discordia entre hombres y mujeres. Un candidato que propone más inmigración, más diversidad cultural. Un candidato que propone distribuir más la riqueza, sabiendo que eso implica siempre y en todo momento un trato desigual frente a la ley. Porque implica sacarle el fruto de su trabajo a una persona para dárselo a quien yo quiero. Partiendo de la base de que como soy un político tengo una autoridad moral. No, señores, la única autoridad moral es esta. Jesús es la única autoridad moral en todo el mundo. Estos políticos que se ponen traje y corbata y se piensan que pueden distribuir la plata de los demás y se piensan que pueden hacer lo que quieran, conmigo no va. Conmigo no va. Porque vos sos un ser humano igual que yo y nadie te da la autoridad para andar distribuyendo. Con lo cual el político es siempre y en todo momento un ser mafioso, como ya hemos hablado
en anteriores videos. Yo siempre hablo de lo mismo, yo no cambio el discurso, no me vendo. Acá el tema es que el Estado es una mafia. Esto se tiene que saber y lo vamos a decir ahora mismo para recordarlo, por si se había olvidado. Acá el tema es que el Estado es una mafia que consiste en la expropiación cíclica, en la expropiación constante de dinero del trabajador, del empresario, gente que produce. Porque contrario a lo que se cree, no solamente el trabajador produce, también el empresario produce. Los dos producen, empresario y trabajador trabajan juntos y producen y sacan adelante la economía. Y tenemos, sin embargo, una mafia monopólica, organizada, con jerarquías, con siglos de antigüedad, que se dedica a expropiar parte de este trabajo que se genera de forma privada para utilizarlo como a ellos se les antoja. Tal cual como si fueran la Mara Salvatrucha de El Salvador. Es exactamente así. Son la Mara Salvatrucha. El Estado es el monopolio de la violencia. Es una mafia monopólica. ¿Qué quiere decir que es una mafia monopólica? Vamos a hablarlo. Es una mafia monopólica porque es la única mafia para la cual la ley funciona distinto. Si a vos una mafia privada, por así decirlo, o si vos mismo vas y le robás a alguien 1.000 pesos de su billetera, le sacás la billetera, le sacás 1.000 pesos, vas preso. O pagás una multa o tenés algún castigo. Si lo hace una mafia, un grupo organizado, también. Si lo hace el Estado, no. Porque el Estado tiene otras leyes distintas. El Estado puede robar, cosa que el ciudadano no puede hacer. El Estado puede reprimir, cosa que el ciudadano no puede hacer. Con lo cual, esto es lo que decimos cuando decimos que el Estado es una mafia monopólica. Es una mafia monopólica. ¿Sí? Con lo cual, esto que proponen, ¿sí?, de distribuir la riqueza, no es más que robar plata y ver lo que hago con ella. Pero ¿quién te da la autoridad para andarle expropiando la plata a los trabajadores y a los empresarios? En definitiva, es un debate que da mucho para hablar en círculos académicos, con gente seria, ¿no? No con un random de Twitter que te dice que el Estado existe porque el Estado somos todos, ¿no? Pero en definitiva es útil en estos momentos difíciles, en estos momentos donde asciende una izquierda, recordar en qué consiste el Estado. Que es una mafia organizada, nada más que eso. Es una mafia, son mafiosos los políticos. Son mafiosos, porque se dedican a robarle al trabajador. ¿Qué produce el político? Yamandu Orsi, cuando te habla de distribuir la plata, ¿es la plata de él? ¿Es la plata que él genera trabajando la que distribuye? No, es la plata de tu vecino que gana más que vos. Es la plata del que tiene la fábrica, es la plata del que tiene el tambo, es la plata del que estudió 8 años para ser médico y cobra 200.000 pesos por mes en una clínica, es la plata de ese. Entonces, esto no corre. Simplemente pensándolo bien, no corre. Tenemos un candidato que propone distribuir la riqueza. Tenemos un candidato que simplemente no resiste archivo. Ya hemos hablado de Orsi y ya hemos hablado del programa de Frente Amplio en este perfil. Ellos trajeron la ley de género, son los candidatos de la Agenda 2030, son los candidatos del sionismo. Sabemos que con Orsi, evidentemente, se sigue adelante con toda esta parafernalia de la Agenda 2030, con todo lo que implica el medio ambiente, los trans, la diversidad, que no sé por cuánto tiempo se podrá hablar, porque en su programa habla de censurar, decir estas cosas. Así que imagínate, es el candidato de la censura. Es el candidato de la censura, que habla en su programa de censurar cuentas de redes sociales que digan cosas que a él no le gustan. Habla de censurar y eso está escrito implícitamente en el programa. Si no lo leíste ya es tarde, porque ya ganó, no lo hubieras votado. Tenemos un candidato que ya fue saludado con mucho afecto por Cristina Fernández de Kirchner, seguramente la política más corrupta de Latinoamérica, sin lugar a duda. Cristina Fernández de Kirchner felicitó y demostró alegría ante la elección de Yamandu como presidente, de Carolina como vicepresidente y la victoria de la fuerza política del Frente Amplio. Asimismo mandó saludos tanto al expresidente Mujica y a su esposa Lucía Topolansky. Mirá vos, si te festeja Cristina Fernández, imagínate, ¿no? Dime con quién anda y te diré quién eres. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, felicitó al pueblo uruguayo por la celebración de elecciones democráticas y pacíficas. Un guerrillero diciéndote elecciones democráticas y pacíficas. Pero estamos todos locos. En especial Yamandu Orsi por la victoria.
También mandó un saludo al expresidente Mujica. Consideró que esta era una victoria para toda América Latina. Ya te meten que toda América Latina, ¿no? Porque para ellos los países tienen que desaparecer, ¿no? No podemos tener nuestra propia cultura. Tenemos que ser latinos. No podemos ser uruguayos, que es lo que uno defiende. Que seamos uruguayos, orgullosos de ser uruguayos. ¿Por qué nosotros tenemos que ser América Latina? América Latina es una cosa y Uruguay es otra. Y nosotros acá somos uruguayos antes que latinos. Aseguró que Uruguay y Brasil seguirán trabajando juntos en el Mercosur y otros foros. Mirá vos, foros como el foro de Sao Paulo, ¿no? El foro genocida ese, terrorista, que surgió cuando cayó el muro de Berlín. Bolivia, el presidente de Bolivia, Luis Arce. Bueno, vamos a pasarlo un poco por arriba. Gabriel Boric, el presidente Gustavo Petro. Un gran abrazo a Yamandú, nuevo presidente del Uruguay. Recordemos que Petro se negó a saludar a Milei cuando Milei ganó. O sea que si te saluda Petro es porque le caes bien. Y si le caes bien a Petro, mamita, como está Colombia. Colombia, yo no sé si no está peor que Venezuela. Cuba, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel trasladó las felicitaciones del pueblo y gobierno de Cuba al presidente electo de Uruguay, Yamandu Orsi, por su victoria obtenida en las elecciones. Además, expresó su voluntad de profundizar en las relaciones bilaterales y de hermandad entre ambos países a través de su cuenta de Nequi. ¿Vos te imaginás cuando, no sé si se acuerdan ustedes, cuando este tipo, Díaz-Canel, se quiso hacer el gracioso con la calle Pou, diciéndole a la calle Pou en la cumbre del no sé, no me acuerdo dónde era, en Naciones Unidas, no me acuerdo dónde era, que decía, porque hay mucha gente que votó en contra de la LUC, decía Díaz-Canel a la calle Pou. Hay mucha gente que votó en contra de la LUC, y la calle Pou le respondió con toda la clase del mundo, en mi país, por suerte, la gente puede votar, si no les gusta una ley, pueden hacer un referéndum y derogarla, cosa que en Cuba no hay. O sea, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿no? Rafael Correa felicita a Orsi. Guatemala, Bernardo Arévalo. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea, fíjate vos lo que es el tema. O sea, Perú, el Poder Ejecutivo peruano indicó a través de un breve mensaje difundido por su Cancillería que felicitaba a Orsi. Y Venezuela, el presidente Nicolás Maduro felicitó al pueblo uruguayo por la jornada y le deseó a Yamandu Orsi éxito a través de Telegram. Claro, porque ya no usa WhatsApp porque dice que es imperialista. Y España, mirá, el presidente Pedro Sánchez felicitó a Yamandu Orsi por su victoria y aseguró que juntos impulsaremos la lucha contra el cambio climático y la justicia social. Boludo, tenemos la tasa de homicidios per cápita más alta de América Latina y vos me hablás de cambio climático. Tenemos el doble de homicidios que Argentina en Uruguay. Es un país tremendamente violento. Nos matan para robarnos en Uruguay. Y este tipo habla del cambio climático. Pero ¿se dan cuenta las prioridades de la izquierda cuáles son? Las prioridades de la izquierda no es proteger al ciudadano, armarlo. De hecho, al revés, el Frente Amplio desarma al ciudadano. Lo desarma por completo y lo deja a merced de una policía que muchas veces es ineficiente. ¿Ustedes se dan cuenta? Las prioridades de la izquierda no son que el tipo tenga seguridad, tenga recursos de seguridad para poderse manejar en la calle, que tenga un patrullero cerca, que pueda hacer una denuncia y que se lo escuche y que tenga resortes para hacer esa denuncia. A ver, no es prioridad la economía, la deuda. No es prioridad el déficit. No es prioridad la educación siquiera. La prioridad es el cambio climático y la justicia social. El cambio climático. ¿Pero qué me importa a mí el cambio climático si salgo a Montevideo y tengo que andar así, muchacho, para que no me roben y me maten para robarme? Pero, ¿ustedes se dan cuenta que la izquierda... No. Esto es las prioridades que tienen. Y en el ¿cómo es esto? En la carta esta que hicieron, como en el programa de gobierno, también se le da prioridad a estas cosas. Cambio climático, derecho de la mujer. Escúchame, y nos matan. ¿Y con los homicidios qué hacemos? ¿Qué hacemos con los homicidios? Y cuando se le pregunta a Yamandu dice, no, hay que luchar contra los homicidios. Sí, bárbaro. Y para los homicidios me escribís un párrafo así, y para las mujeres me haces un párrafo así. Estamos todos locos. Dios mío. Y bueno, acá tenés Luis Almagro, felicitó a Orsi, con quien aseguró que se continuará el trabajo de fortalecimiento de los pilares de defensa y promoción de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional, ¿no? Acá tenemos el candidato de la Agenda 2030,
que ganó las elecciones. Yamandu Orsi, el candidato que viene aquí con la agenda feminista, con la agenda de todo eso que ya sabemos nosotros. En definitiva, se vienen tiempos difíciles y vamos a ver la cantidad de cagadas que se manda este tipo, sin dejar de lado la cantidad de cagadas que se mandaron los blancos. Con lo cual, en mi opinión, si se me pregunta a mí personalmente, la salida de el Uruguay no viene por estos lados. Fíjense ustedes, los candidatos Orsi, Delgado, Ojeda, Manini y Miere firmaron una declaración contra el antisemitismo y la discriminación en un acto celebrado en la ORT. O sea, una declaración contra el antisemitismo. O sea, fíjense la importancia cuál es, el antisemitismo. Esa es la prioridad. La prioridad es la discriminación. Esa es la prioridad, el antisemitismo, el antirracismo. Hay que combatir el racismo, hay que combatir el machismo. Y mientras tanto, te matan para robarte. Mientras tanto, te secuestran a tu niño de 6 años para venderle los órganos. Ese es el mundo en el que estamos viviendo ahora. Como está escrito en la Biblia que todo esto iba a pasar. Así que en mi opinión, la solución a todo esto no viene ni de la mano de la coalición multicolor, ni de la mano del Frente Amplio. Y tenemos 5 años para ver cómo organizamos a ese liberalismo que en Uruguay está dormido. Ese liberalismo que en Uruguay no brilla demasiado de momento. Tenemos que hacerlo brillar. Tenemos que hacer que las ideas de la libertad se impongan con fuerza en las próximas elecciones del año 2029. Si seguimos vivos, porque capaz que nos matan a todos para robarnos, como viene el país. No me extiendo mucho más. Espero que el video te haya gustado y nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos del otro lado.